con esto supongo que ya tenéis una idea más real de lo que es una aplicación para el usuario final. Ya podemos continuar y así la parte del modelo, de la teoría, vais a tener un poco más en la cabeza cómo encaja luego en todo eso. Bueno, preparado para la nube. Esto lo acabo de demostrar al utilizar Office 365, ¿vale? Primero, por los tipos de alojamiento, esto lo vamos a ver más adelante en la sesión. Esos datos de la aplicación pueden estar, por ejemplo, en Azure, pueden estar en la nube. El ciclo de vida, ¿vale? Queda mucho más definido. Proceso de actualización supervisado por el propio store. Ya no tenemos que ir con todo el miedo del mundo a ese proveedor y decirle: oye, dame una nueva versión que corrija los bugs con un WSP, que no sabes lo que va a pasar cuando lo instales, que a lo mejor revienta tu servidor, o vete a saber qué. Ahora va a estar todo controlado a través de un ciclo de vida por el store de Office, con lo cual, cuando le das a actualizar, sabes que esa actualización ha pasado ya las certificaciones correspondientes y que no te va a destrozar el servidor, ni te va a destrozar la aplicación que tenías. Bueno, funcionalidad, lo que he comentado, idéntica en SharePoint Server y en SharePoint Online. ¿Vale? Esto es importante porque nos va a facilitar a futuro el uso de este tipo de tecnología para desarrollo, una posible migración online. ¿Vale? Si estáis pensando que a lo mejor dentro de 10 años la nube evoluciona lo suficiente como para poder plantearos pasaros online, os va a interesar mucho empezar a pensar ya en desarrollar de esta manera. ¿Vale? No tiene las limitaciones tan grandes como el sandbox. De hecho, incluso, si cabe, podría ser menos limitada que la propia granja. Y bueno, basado en los estándares, ¿vale? Eso, por descontado, por las tendencias del mercado que comentaba, Microsoft no tenía más remedio que meterse por ese camino. Bueno, la interfaz de usuario le han dado un giro, la han intentado enfocar totalmente al usuario, para que el usuario se encuentre en estas aplicaciones. Encuentre su manera, su trozo de aplicación, su trozo de página, o mi aplicación completa, ¿vale? Más inmersiva, o bien contexto dentro de SharePoint. Ahora más adelante vamos a ver un poco cómo sería esto. Y la tienda de aplicaciones, que ya habéis visto que va totalmente integrada en el producto. Tienda pública y también privada para nuestra empresa, si quisiéramos controlar un poco más ese tema. Vamos a ver los tipos de alojamiento que puede permitir una aplicación de SharePoint. Esta arquitectura nos interesa desde el punto de vista del desarrollo, ¿vale? Para el usuario final no le va a importar esto, pero sí nos va a interesar a nosotros saber qué limitaciones, si quisiéramos desarrollar algún día algo en forma de SharePoint App, esto va a ser la decisión más importante a tomar antes de empezar a desarrollar. Hay tres tipos: SharePoint Hosted, ¿vale? Alojado dentro de SharePoint; Auto-Hosted, alojado en la nube, en Azure; o Provider Hosted, alojado en casa del proveedor, lo que sería nube privada en realidad. El concepto sería muy similar a la nube privada. Van a ir los datos en el servidor privado de un proveedor. En el caso de las SharePoint Hosted son las más limitadas, porque son un concepto similar a lo que era el sandbox antes. Como están instaladas todo dentro de tu propio servidor, Microsoft se cuida de limitar la capacidad de estas aplicaciones. ¿Y cómo lo hace? No permitiendo usar código de servidor directamente. Ya no es que se permita un subconjunto, sino que no se permite. Directamente JavaScript y servicios REST o Data, etc. Es decir, tecnologías de cliente. ¿Vale? Esto a su vez viene potenciado por lo que comentamos al principio, las web APIs que están ahora mismo en alza. Mostraba Cristian antes cómo accede a una web API de Groupon y tiraba datos de Groupon. ¿Vale? Eso podría estar dentro de una SharePoint App, porque no utiliza código de servidor nuestro. Provider Hosted, que los datos de la aplicación están fuera de nuestra caja, fuera de nuestra granja. Están en un servidor externo, un servidor que pertenece al proveedor de la aplicación. ¿Vale? Imaginemos que vamos a descargar una aplicación que ha desarrollado SolidCube
y entonces los datos están en el servidor de SolidQube, porque es de tipo provider hosted. En este caso, podemos utilizar para crear la aplicación código de servidor, porque como el servidor está fuera de nuestra granja, puede hacer lo que quiera con los datos. Y puede hacer lo que quiera con la interfaz gráfica que luego nos va a mandar. ¿Vale? Aquí funciona de una forma que la interfaz va a comportarse similar a lo que sería un iframe. ¿Vale? Podría comportarse como un iframe, si quisiéramos integrar una part que consumiera datos de un servidor externo. Lo que pasa es que va a estar regulado por una serie de reglas que nos van a permitir gestionar eso con una cierta seguridad. Y luego además, incluso cuando hagamos clic en alguna parte de la aplicación, podría sacarnos fuera de nuestro sitio, manteniendo un contexto, y luego devolvernos a nuestro sitio. En este caso, la responsabilidad de los datos queda de parte del proveedor. ¿Vale? Si estáis pensando en desarrollar aplicaciones de este tipo para otra empresa, tened en cuenta que aquí os queda toda la responsabilidad legal en vuestra casa. Con lo cual es relativamente peligroso hacer aplicaciones de este tipo, que almacenen datos sensibles. Así que Microsoft, en ese caso concreto, os va a decir, utilizar auto-hosted, que como está todo en Azure, la responsabilidad es para Microsoft. ¿Vale? Estas de auto-hosted, ahí veis arriba que pongo beta, entre comillas. En realidad, a día de hoy todavía no se pueden publicar en el store aplicaciones de este tipo, porque la funcionalidad está funcionando al 90-95%. Todavía hay cosas que no acaban de funcionar en este tipo de aplicaciones. Además, no está definida la manera en la que nos va a cobrar Microsoft ese uso de la nube, de Azure. ¿Vale? Porque obviamente no será gratis. Cuando hagamos una aplicación de este tipo, descargaremos la aplicación y, por ejemplo, se aprovisionará una base de datos. Ventaja, si entran 1 millón de usuarios y Azure detecta que necesitamos 50 bases de datos en paralelo, automáticamente va a aprovisionar 50 bases de datos. ¿Vale? Esto es lo que nota Azure. Pero claro, en ese momento también Microsoft sacará el talón y dirá, ahora me tenéis que dar lo que vale mantener 50 bases de datos en marcha. Pero bueno, en realidad sería el más versátil este escenario. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda con el tema de los alojamientos? Bueno, después de los alojamientos tendríamos la parte de la interfaz de usuario. Hemos visto una aplicación en la que había una pantalla en la que podíamos gestionar la administración de los datos. Eso sería la pantalla completa, ¿vale? Sería la aplicación de tipo inmersión total. Luego tendríamos otra en la que tendríamos el app part, lo que sería el equivalente al web part antiguo, que se correspondería directamente en interfaz de usuario como web part. Esto lo que hace es permitirnos integración de forma natural en SharePoint con ese tipo de aplicaciones, no ser todas de este tipo, de toda la pantalla desde la aplicación y punto, sino que nos permite integrar. Y hay una tercera que es el contexto. ¿Vale? El contexto sería las acciones personalizadas. En la ribbon, en un documento, y con esas acciones personalizadas nos permite contextualizar más todavía las acciones que va a ejecutar esa aplicación. Un ejemplo de este tipo que podría ser útil sería, en el store encontramos una aplicación que sea imprimir en remoto, ¿vale? Impresión remota. Y entonces al instalarla, en todas las bibliotecas de documentos nos aparece una opción extra que dice imprimir documento. Al pulsar esa impresión de documento nos lleva, por ejemplo, a un servicio externo, Vistaprint o cualquier otro servicio que haga impresiones a distancia. Se enviaría el documento, daríamos acceso a ese servidor a obtener nuestro documento y podríamos gestionar la impresión desde nuestro propio portal. ¿Vale? Este es uno de los ejemplos. Imaginaros que no necesitáis ese tipo de servicio en vuestra oficina. Podréis montar un servidor muy pequeñito de ASP.NET que recibiera esa información y os hiciera la impresión.
¿vale? Y no tendréis que calentaros la cabeza en cómo meter toda esa lógica dentro de SharePoint. Porque lo único que tenéis que meter en SharePoint es un XML que muestre esa acción y tenga una URL a vuestro servidor, es remoto. Vale, lo que aporta esto es contexto. Respecto a poner nosotros un enlace a mano, aporta contexto. Tenemos, por ejemplo, una serie de tokens que nos dan valores de contexto. En esa URL yo puedo pasarle el ID del ítem o la URL del documento. Y automáticamente SharePoint por contexto lo va a coger y se lo va a mandar al servidor externo.